Buenos días. ¿Puede darle un olorcito ahí al que está al lado a ver a qué huele? A ver. Lo único que espero es que se hayan aplicado desodorante. A ver, ¿identificaron algún olor o no? Hay personas que usan el perfume característico. Mi suegro usaba uno toda la vida. Y entonces cuando pasaba por ahí el aroma pasó al pastor Marcos Díaz. Bueno, yo tengo una que uso, un perfume que uso siempre, que es el que se adapta como a mi personalidad. Pero bueno, hoy vamos a hablar a olor a Belén. Diga conmigo, olor a Belén. Olor a Belén. Bueno, diciembre es un mes de muchos olores. ¿A qué le huele diciembre? A natilla, a buñuelos. Porque mire, diciembre huele tanto a buñuelo que en enero muchos están como tal. ¿Huele a qué más? A pavo, a chocolate y tamal, a postres. Acá más huele diciembre. Es decir, diciembre tiene muchos olores, muchos olores. Entonces, en estos olores hay cosas que tienen pues su característica, ¿no? Las casas también tienen a veces olores característicos. Algunas son muy aromatizadas porque la señora es muy amiga de los olores, de los buenos olores. Unas son poco aromatizadas y algunas nada aromatizadas. ¿Sí? Que huele más el sifón que cualquier otra cosa. Olores. Mira, hermanos, hay ciudades con olores característicos. Yo tuve la oportunidad de estar en una ciudad del oriente, se llama Singapur, que es una ciudad país. Y hay una fruta con un olor muy característico que se llama durian, algo así. Entonces esta fruta, ahí la tienen, se cultiva esta fruta y es muy apetecida por los nativos en Singapur. ¿Cuál es el problema? O sea, esta fruta puede medir 40 centímetros de espesor, o sea, es grande, grandísima, y algunas están como con algunas espinas, ahí las pueden ver en el exterior, pero por dentro es muy rica, que es digamos, es como el aguacate, algo así, no el sabor, pero más o menos la textura. ¿Cuál es el problema? Que mientras no la destapen, es un olor apestoso, pero terriblemente feo. Y hermanos, cuando yo iba al centro de Singapur, hay un lugar que se llama Chinatown y el otro Indian Town, porque ellos descienden de los indios y de los chinos. El chino el 70%, indio por ahí el 30%. Pero era un olor tan nauseabundo que es un olor y eso expele el olor, pero terrible lejos, y es como un olor a cebolla podrida. Le tienen prohibido comerla en los hoteles, le tienen prohibido, o llevarla en un avión, porque se impregna. ¿Saben qué, hermanos? Cuando llegué, mi esposa decía que huele. Duré un mes en Singapur y llegué y la ropa estaba impregnada. Bueno, ¿a qué volvieron hoy? Vamos a mirar, mis hermanos, Miqueas capítulo 5 versículo 2. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Vamos a hablar de esa pequeña ciudad, Belén. Y dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Muy bien, Belén es la profecía más exacta que hay con nombre de ciudad donde nacería el Salvador. Miqueas 5:2. Miqueas profetizó entre el año 740 y algo. Es contemporáneo de Isaías, Miqueas. Y Miqueas, hasta el año 687 más o menos son sus profecías.
Quiere decir que 700 años de nacer, antes de nacer Jesús, Miqueas anuncia el pueblo donde va a nacer. Pero bueno, Belén. Este es el nombre de un lugar geográfico que se habla en diciembre en el contexto de la fe cristiana, tanto en los evangélicos como en los católicos, ¿cierto? ¿Y qué oyen ustedes? ¿En dónde oyen Belén? Belén, pastores de Belén, con mi burrito sabanero y camino de Belén. Se oyen villancicos, se oyen canciones, se oye Belén en dramas de niños, en poesías, en canciones, en programas de televisión, en series de televisión. Todo esto, mis hermanos, se habla de Belén. Bueno, Belén. Y es esta una pequeña ciudad en Israel que actualmente cuenta con unos 30.200 habitantes en la actualidad. Y esta ciudad pequeñita era mucho más pequeña, pero esta ciudad a partir de 1995 es controlada por la autoridad musulmana, por la autoridad palestina. Por lo tanto, su población es en la gran mayoría musulmanes. Entonces la historia nos dice que fue destruida varias veces. Varias veces ese pueblito fue destruido, pero vuelto a ser reedificado. Por eso digo, en la actualidad Belén es una ciudad pequeña, como digamos 30.000 habitantes. Villeta, ¿sí? Sopó, Cajicá. Estas son ciudades que tienen más o menos 30.000 habitantes. Así es Belén en la actualidad. ¿Cuál es su importancia histórica para nosotros? Belén tiene una historia singular. La primera vez que la Biblia registra el nombre de Belén es para informar que allí nació un muchachito que se llama Benoni. Pero murió la mamá. En el nacimiento de Benjamín murió la mamá, y hay un monumento en Belén a Raquel, la mamá de Benjamín. Esa es la primera mención de Belén. Pero también Belén, otra mención, es algo interesante entre Ruth y Noemí. Y escúchenme esto, es muy, muy importante. Resulta que había un hombre que se llamaba Abimelech. Y este hombre tenía una esposa que se llamaba Noemí. Y hubo un hambre en la tierra, y ellos vivían en Belén y se fueron a buscar pues comida a un pueblo extranjero, a Moab. Y allá les fue re mal, porque los muchachos tenían dos hijos que se llamaban Kelión y bueno, algo así, no me acuerdo. Tenían dos hijos. Entonces estos hijos se casaron con mujeres moabitas, y los muchachos se murieron allá. El esposo también se murió allá. Entonces dice la Biblia que les fue tan mal que regresaron, y Ruth, una de las nueras moabitas, se unió a Noemí y llegaron a Belén de nuevo. Pero llegando a Belén, escúchenme bien, Noemí, que significa placentera, gozosa, le dijo: no me vayan a llamar Noemí, sino Mara, porque vengo en amargura, y Mara significa amargura. Pero al final del libro de Ruth es tan interesante, mis hermanos, que el libro de Ruth vuelve a llamar a Noemí, es decir, la vuelve a llamar placentera. ¿Por qué? Porque en Belén encontró el gozo que había perdido en otro lado. Ojo con eso. Ahora, Noemí fue el enlace que unió a una gentil con un judío, Ruth y Booz. Ruth y Booz fueron los bisabuelos del rey David, ¿sí? Y del rey David nace Jesús en Belén, porque él era el rey de los judíos, o es el rey de los judíos, pero también el rey de los gentiles, de nosotros, su iglesia. ¿No les parece hermosa esa conexión de Belén? Pero también en Belén nació David. ¿Sabían ustedes dónde nació David?
El más trascendental, el más poderoso rey, el más famoso rey de Israel nació en Belén. ¿Y qué era Belén? Un pequeñito pueblo que no era digno de estar nombrado entre las naciones de Israel. Ay Dios. Cuando nosotros miramos esto y lo que Dios hace, nos admiramos. Porque Belén nació y fue ungido el rey David, ya lo dije. Pero el hecho más grande, lo que la hace más grande, es el hecho de haber sido la ciudad natal de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ver, ¿cuántos son amantes del ciclismo acá? ¿Alguien amante del ciclismo? Uy, poquitos. ¿A usted los amantes del ciclismo les dice algo cucaita? Pueblo de Boyacá, ¿por qué Cucaita salió a la palestra pública? Porque allá nació un gran ciclista llamado Rafael Antonio Niño, que fue el primero que ganó una Vuelta a Colombia en 1973 siendo novato. La primera vez que corría la Vuelta a Colombia la ganó 4 vueltas a Colombia, 2 clásicos RCN, corrió por primera vez un colombiano en Italia, el Giro de Italia, el Giro. Pero ¿por qué se hizo? ¿Quién había oído de Cucaita antes de Rafael Antonio Niño? El personaje hizo famoso el pueblo. Jesús ha hecho famoso a Jerusalén, porque nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Amén. Pero hay una lección, hermanos, de Belén. ¿Cuál es la posición de Belén entre las demás ciudades de Israel? El profeta declaró: Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá. En otras palabras, como que no lo merece. Es muy pequeñito. Es como si de Gachalá, que es un pueblo chiquito de 1500 habitantes, naciera un presidente. Se dice que Popayán es la ciudad de los presidentes. Pero bueno, dice, no, es tan pequeñita que no se puede como comparar con las familias de Judá. Pero Belén era singular porque allí había nacido el rey David, ya lo dije, y la exaltó. Mire, Belén en la historia es la ciudad de David. ¿Y quién se lo quita? Pero eso no es tanto lo que quiero hablar, hermanos, de hablarles de la historia, sino lo que hace Dios con lo pequeño para engrandecerlo. Dios eligió a esa aldea pequeña donde nacería su amado hijo, para enseñarnos respecto a su humildad y a su gran capacidad que tiene Dios de hacer de las cosas pequeñas, de hacer que las cosas pequeñas se destaquen en sus manos. Él puede hacer de algo muy pequeño algo muy, muy grande. Él toma lo que no es para que llegue a ser. Toca lo indeseable y lo exalta. La Biblia dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Y a esos que Dios ha sacado del polvo y de la pobreza y que nos saca del muladar, estamos aquí hoy por la mano de nuestro Dios. Y esa grandeza que tenemos como iglesia se le debe a que Dios hace de lo pequeño grande. Aleluya. Dios eligió una pequeña aldea en contraste con la gran Jerusalén. Y es más, hermanos, no solamente Dios eligió una aldea pequeña para que naciera su hijo, sino que su hijo nació en lo peor de la ciudad pequeña, en un establo. Nosotros tenemos la imagen de pesebre como el que le pone pajitas, y por ahí dice unos villancicos dice sobre que la campana no sé qué, verás al niño en la cuna. ¿Cuál cuna? ¿Cuál cuna?
¿Dónde nació Jesús? Es algo impensable. Jesús nació en un lugar donde los animales comen y nació en la artesa donde se les echaba la paja para comer, donde se les echaba el pasto para comer. Ahora, pensemos nosotros. Ustedes se han pensado como familia. Su señora está embarazada. Llegan a algún lugar a donde se dirigían Villeta. Todo está lleno. Todo está lleno. Llegan a donde un señor, a una finca, señor, denos posada. Sí, tenemos allí el lugar donde comen las vacas y los caballos. ¿Ustedes se quedarían? ¿Y la señora embarazada? Pero eso sucedió. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Un albergue de animales como lugar, pero como cuna un pesebre, una artesa donde los animales comían. Ahí nació Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No tuvo la cuna adornada con florecitas para traer al niño después de la clínica. No, además que no tuvo clínica. ¿Por qué nació allí? Ustedes saben el decreto de César, que tenían que censarse. Y entonces José era de la tribu de Judá y era de Belén, porque era descendiente de David. Entonces cogió a la Virgen María, la señora toda barrigoncita, caminó unos cuantos kilómetros, llegó a Belén y no había dónde quedarse. El establo. Por ese decreto de César. Pero hermanos, no era el decreto del hombre, era el decreto de Dios para que Jesús naciera en lo peor que había de la tierra, y usara como cuna esa, yo no sé si olía a lengua de vaca y de caballo, y a qué olía esa paja, pero ahí nació Jesús y ahí estaba Jesús. Ese es el pesebre, la artesa donde comen los animales. Pero ¿saben, hermanos lo que quiere decir esto? Que Dios convierte lo ordinario y lo que no sirve en extraordinario. Y esto, hermanos, esto de Belén me habla tremendamente, porque también quiere decir que Jesús así hace de lo débil fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Que Jesús hace de lo peor lo mejor. Así que Jesús puede venir a lo peor de nuestro carácter. Y hermanos, yo no sé cómo en algún momento, con un corazón tan inmundo, tan perverso, tan lleno de tantas cosas, dijo el Señor: yo voy a habitar ahí. Lo limpió, hermanos queridos, y Él puede hacer de lo peor de nuestro carácter el mejor cristiano para la gloria de Dios. Así que, hermanos, no podemos decir: ay, pobrecito yo, o considerarnos que no podemos lograr nada en la vida, porque tenemos al Dios que transforma cosas y, hermanos queridos, nos saca del polvo y nos coloca en palacios. Podemos pensar eso, mis hermanos queridos, todo el tiempo en nuestros sueños que tenemos, en todo lo que vamos a realizar. 2020 fue terrible, 2021 también. Algunas personas están en crisis, hay economía precaria, hay salud precaria, mis hermanos queridos, pero tenemos al Dios que hizo de Belén lo más grande, de lo pequeño, de lo peor, hizo lo más grande. Así que hay esperanza para toda persona que esté en crisis, esperanza de grandeza, esperanza de bendición, esperanza de gloria. Esperanza de gloria. Belén, pequeña, no mereces estar entre las familias de Judá, pero el Señor nos puede transformar haciendo de lo peor lo mejor, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Eso dice el apóstol Pablo.
El cristianismo, mis amados hermanos, no es simplemente para venir a practicar una religión más. Es para cambiar y hacer de cada individuo que conozca a Cristo el mejor padre, la mejor madre, el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor hombre y mujer santos para la gloria de Dios, el mejor hijo, el mejor vecino, el mejor ciudadano. Esto es lo que Dios quiere con cada uno de los miembros de Vida en Acción, hacer lo mejor de nosotros. Hacer lo mejor de nosotros. Dios eligió a Belén para enseñar humildad, pero a la vez exaltación según Él y no según nosotros, porque en su reino el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Bueno, tenemos entonces hoy, entrará el tema, olor a Belén. Belén, el pueblo pequeño, tenía un olor especial. El nombre Belén, los nombres bíblicos tienen mucho significado, mis hermanos, indican su carácter y señalan el destino de su portador. A Jesús se le llamó Salvador porque Él venía a salvar el mundo, a salvar el hombre. Y Belén no es la excepción. Belén tiene un significado especial. Se llama casa del pan. Diga conmigo, casa del pan. ¿Les gusta ese? Casa del pan. Bueno, además Belén también conocida como Efrata. Belén Efrata. Y Efrata, ¿saben qué quiere decir? Fértil, fructífera. Ahora, ¿por qué esa característica Belén Efrata? Es porque los comentaristas, los historiadores dicen que habían dos Belén en Israel. Una en la tribu de Judá y otra en otra tribu, al parecer en la tribu de Zabulón. Y entonces a esta Belén la caracterizan con el nombre de Efrata, fructífera, fértil. Hermano, no importa cuán pequeños seamos, lo importante es que seamos fructíferos y fértiles. ¿Sí? Pero en sí, Belén significa casa de pan. Casa de pan. Y esa tierra, mis hermanos, fértil, Efrata, sería la más fértil de todas, porque de allí salía, proveniente de Dios, el Salvador del mundo. El profeta declara cuando dice Belén Efrata: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y no solamente se convirtió en ser Señor de Israel, sino el Señor de todas las naciones de la tierra. El Señor de tu familia, el Señor de tu economía, el Señor de tus sueños, el Señor de tus tribulaciones, el Señor de tus pruebas, el Señor de tus soluciones. Él es el Señor de todo. Él es el Señor de todo. Ahora, si se llama casa del pan, Belén siempre olerá a pan. Yo creo que a nadie le deja de atraer el olor del pan fresco. Cuando uno pasa por las panaderías, wow, ese olor. ¿A qué invita el olor a pan? A comer. ¿A qué invita el olor a pan? A comer. Por lo tanto, en la casa del pan nació el pan de vida. En la casa del pan Belén nació el pan de vida. Él dijo: yo soy el pan de vida. Fíjense, hermanos, que allá en capítulo 6 de Juan, el Señor dice: mire, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Era un pan que descendía del cielo. Pero luego dijo: aquí está el pan que da vida. Porque el pan que descendía del cielo, el maná, se acababa. Al otro día tenía que venir y salían a recogerlo. Pero el pan de vida nunca se agota. Es Jesús de Nazaret, el pan de vida, el que nos sostiene, mis hermanos. Gloria a Dios. Cuán delicioso sí es el pan horneado fresco. Cuando uno pasa por allá por la panadería Universal allá de Santa Isabel, eso huele rico. Bueno, entonces Belén es la casa del pan, donde nació el mejor pan del mundo, que alimenta el alma y la prepara para la eternidad.
El pueblo de Israel en el desierto, ya dijimos, saboreó el pan, pero aquí el Señor dice, yo soy. Miren este versículo tan interesante en Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan que descendió del cielo. Ahora, esta bella metáfora la proclamó el Señor Jesús después de haber realizado el asombroso milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Tenemos que entender, hermanos, que en la época de Jesús este milagro no era en un momento de gran prosperidad. No existía la producción de alimentos a escala industrial como la tenemos en la actualidad. La mayoría de gente era pobre y se daba por sentado que había mucha hambre, y no tener para comer algún día era una situación común entre ellos. Lo que nosotros hemos vivido en la pandemia ha sido cosa terrible. Hay mucha crisis, pero yo creo, mis hermanos queridos, que hasta hoy el Señor no nos ha faltado y no nos faltará, porque Él es el proveedor también. Y toda esta crisis, lógicamente, que ha acrecentado la situación económica. Una cosecha, por ejemplo, puede malograrse por el clima, puede malograrse por una plaga. Una cosecha del pan natural, de cualquier semilla, puede malograrse por diferentes motivos. Y aguantar hambre y que no haya cosecha. Pero hay una diferencia, hermanos queridos, es que el pan de vida nunca se agota. El pan de vida no lo daña el clima. El pan de vida no lo dañan las plagas. El pan de vida nunca cesa de haber. Siempre hay. Bueno, desafortunadamente se presenta una cuestión en la vida espiritual, en el área espiritual, muy, muy difícil, y es que muchos tienen el pan de vida, pero no lo comen. No se alimentan. Es inadmisible esto. Y saben, hermanos, muchos teniendo el pan de vida no lo comen, y no es por falta de comida, sino por falta de apetito. ¿Qué tanto le apetece la oración, que es parte del pan de vida? Porque el contenido de la oración es Jesús. ¿Qué tanto le apetece el ayuno? En nuestro tiempo era ayuno. Busque a Dios en ayuno. Al menos una vez a la semana. Ayunen, busquen a Dios, métanse, propongan. Algunas personas dicen, y ahora me quedé sin empleo, ¿yo qué hago? Ayune. Busque a Dios, métase 3 días en ayuno, escuchando a Dios, adorando a Dios. Le apetece, hermano, el congregarse. Hay hermanos que definitivamente no han podido hacerlo. Y algunos tienen miedo de venir a la iglesia, pero no tienen miedo de ir a hacer compras. Eso, los supermercados y todo está lleno. O ir a comer a restaurantes. Pero qué triste es que teniendo toda la comida al frente, se muera de debilidad y entre en el raquitismo espiritual, entre en la flacura espiritual, en la falta de fortaleza, que cualquier cosa entonces lo derrumba. Aquí, mis hermanos, esta pandemia ha servido como un sedazo, un colador, que ha dejado los que son, y no sé cuántos han vuelto atrás en su fe. ¿Te alimentas del pan de vida? ¿Estás débil? ¿Qué tan fuerte estás para resistir una prueba dura? Hoy tengo que decirles de una preciosa familia de la iglesia. Está pasando una prueba terrible, dura, difícil. La familia Tanco, Margarita, ellos tuvieron unas gemelitas, y una niña de ellas, 16 añitos, Danielita, partió con el Señor por leucemia. Dejó a su hermanita solita. Ahora yo salgo a hacerle la ceremonia. Ha habido mucho dolor, muchas cosas duras. Pero ayer llamé a Margarita y me aterró su fortaleza. Porque la fortaleza no depende de lo que yo tenga aquí por dentro.
emocionalmente, humanamente hablando, sino lo que yo tengo por dentro espiritualmente hablando, y es que estoy alimentado y fuerte para soportar cualquier situación dura en mi vida. ¿Qué tan fuerte, qué tan alimentado estás para resistir una tentación con las que el diablo te desafía a pecar? Pecar con mentira, pecar con sexo, pecar con pornografía, pecar con odios, con rencores. Mis hermanos queridos, nosotros no somos para esas prácticas. Si somos cristianos, somos íntegros y santos para Él, y tenemos que buscar la santidad todo el tiempo. Pero no podemos, a menos que comamos el pan de vida, a menos que olamos a Belén. ¿Qué tan fuerte estamos? ¿Cómo nos alimentamos? Y saben, hermanos, que nadie puede decir estoy tan fuerte hasta que venga la prueba. Cuando se tuercen los lazos, nosotros sabemos qué tan fuerte es el lazo hasta que se pone a alar un camión o un carro. Ahí es donde se ve la fortaleza, en el momento de la prueba. Pero quiero decirles que por dura que sea la prueba, por difícil que sea, el Señor tiene una promesa para ti: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Ahora, los que abundan en pan lo deben compartir. Diga conmigo: los que abundan en pan lo debemos compartir. Hay un letargo terrible en torno a la evangelización y al discipulado, una pereza. No sé si alguien ha podido compartir un mercado en esta pandemia con alguien. Da mucha satisfacción. Yo he tenido el privilegio de hacerlo. No se tiene abundancia, escuchen bien, no se tiene abundancia para amontonar, se tiene abundancia para compartir, tanto en lo material como en lo espiritual. Entonces, esta es una de las cosas que nos habla del olor a Belén. Cada casa donde exista un cristiano debe oler a pan, pero a pan espiritual. Cada casa donde exista un cristiano debe oler a pan, porque tiene el pan de vida para compartirlo. La idea, hermanos, que se les ocurrió al grupo de Navidad, de todas estas cosas que explicaron aquí Daniel Andrés y Guillermo Arturo, es porque nosotros tenemos la obligación de compartir el pan que se llama Jesús. Celebración de Navidad no es para nosotros. La celebración de la Navidad es para el Señor. Yo siempre les he dicho, hermano, ¿y el cumpleañero dónde está? Hay movimientos antinavidad, que eso no hay que adornar, que eso no hay que celebrar, que eso no hay que hacer Navidad. Hermanos, ¿saben por qué? Porque quieren pasar el nacimiento de la persona más importante de toda la historia, pasarlo por alto. No, nosotros celebramos, haya nacido el 25 de diciembre o no, no importa si nació en marzo, en abril. Lo estamos celebrando en diciembre, pero celebramos que nació el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y lo compartimos con toda la gente. ¡Aleluya! Ahora, mira, hermanos, lo que dice la Biblia. Además del olor a pan, el olor a pan en nosotros es el olor a Jesucristo. Y miren lo que dice 2 de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar ¿qué? En todo lugar manifiesta ¿qué? El olor a su conocimiento. Quiere decir que donde tú estás, donde tú trabajas, donde tú laboras, donde tú compras, donde tú vendes, hueles a Jesús. Hueles a pan. Hueles a pan de vida. Hueles a Belén. Aquí nos dice, hermanos, que manifestemos con palabras. Y hermanos queridos, Carlos Spurgeon decía: evangeliza y da testimonio de Jesús, y cuando necesites usa tus palabras. En otras palabras,
Con tu testimonio estás diciendo: huelo a pan, huelo a Jesús. Manifiesto en todo lugar el olor de su conocimiento. Hagámoslo y tendremos este lugar pleno de personas adorando al Señor. Proponte en 2022 de salir del letargo, de la pereza, salir del raquitismo espiritual y alimentarte, hermanos, para que nuestra fragancia sea Jesucristo. Yo soy muy enemigo de los malos olores. Ustedes saben cuando pasa una persona que no usa desodorante, ¿a qué huele? ¿Sí o no? Terrible. No quiero decir el nombre que dicen, pero... O cuando alguien se quita los zapatos y huele a 4 letras: PQEK. No, algunos dicen que con esos olores se puede hacer anestesia, duerme a la gente. Pero no, nosotros no olemos a eso. Vamos a oler rico, vamos a oler delicioso, porque vamos a oler a Jesús, vamos a oler a Belén. De pies, por favor, hermanos. Pregunta: ¿cómo se llama tu casa? ¿Qué significa tu casa? ¿A qué hueles? ¿A caño? Que ese es el olor del pecado, de la carnalidad. ¿A cañería podrida? Que cualquier olor de esos los repele el Señor. ¿Hueles a Jesús? ¿Hueles a pan de vida?